Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Kim Possible. Kim Possible. Llama, grita si me necesitas y al instante llegaré. Si te hago falta, amigo, llama, grita si me necesitas. La serie se estrenó oficialmente el 7 de junio del 2002. Fue creada por Bob Scully y Mark McCorkle, quienes anteriormente habían trabajado en las series animadas de Aladdin y Hércules. Y aunque ellos disfrutaron trabajar en esos proyectos, la verdad es que estaban interesados en contribuir a algo más original, dado que las dos series anteriores eran derivadas de sus respectivas películas. Así que con la idea en mente de crear un personaje femenino que las chicas pudieran admirar, surgió Kim Possible. A pesar de contar con una protagonista femenina y ciertos elementos de romance, los creadores igual supieron combinar la acción y la aventura para atraer también a otro tipo de audiencia que estaba más interesada en esa área. Originalmente Rufus no estaría en la serie. Este fue incluido porque los ejecutivos de Disney Channel sintieron que faltaba algún tipo de compañero animal. Y a pesar de parecer una sugerencia tonta o forzada, Rufus demostró ser un personaje muy útil, además de tierno. Stephen Silver, el diseñador de los personajes de la serie, reveló en un video cómo era el estilo de los personajes al comienzo de la producción. Como se puede apreciar, Kim tenía el cabello un poco más corto, parecido al de su mamá. También las vestimentas casuales eran distintas a las que conocemos, y sus pantalones para las misiones eran más ajustados. En el idioma original, la actriz Annalise van der Pol iba a ser la voz de Kim, pero rechazó el papel para poder actuar tiempo completo en Stan Raven, por lo que a Kim la terminó doblando Christy Romano, conocida por su participación en Even Stevens. It'll be more fun if we both work here. Por otro lado, el actor Will Friedle, que quizás reconozcan por su papel de Eric Matthews en Boy Meets World, fue el que le prestó la voz a Ron. I belong to Bueno Nacho. ¡Yo amo este lugar! Existe el rumor de que antes de ser tan conocido, John Cena había audicionado para el papel de Ron, pero fue rechazado. De hecho, hace algunos años el propio actor Will Friedle publicó un tweet relacionado con ese tema, aunque uno de los creadores respondió diciendo que la verdad no se acuerda de eso, pero que por otro lado su memoria es malísima, así que no hay seguridad. En uno de los primeros episodios nos muestran que Kim es amiga de una estrella pop llamada Britina, una combinación de Britney Spears y Christina Aguilera. En el idioma original, Monique, la mejor amiga de Kim, es interpretada por Raven-Symoné, y por supuesto, al ser este un personaje secundario, Raven sí se pudo dar el lujo de prestar su voz al mismo tiempo que trabajaba en su serie. En el capítulo El Hurón Intrépido, donde Ron es una especie de superhéroe, se hace parodia a Batman. De igual manera, en una escena hacen una pequeña broma a Spider-Man, recordando a cuando Mary Jane besa al Hombre Araña estando de cabeza, solo que en este caso Kim le quita la máscara. En sus primeras apariciones, los ojos de Monique tenían un diseño bastante simple, pero a partir de la segunda temporada sus ojos fueron cambiados para poder realizar mejores expresiones. En un episodio donde Ron se va de intercambio a practicar artes marciales, nos muestran una escena que referencia a Mulan en la parte cuando nuestra heroína se prepara para ir a la guerra. Tras el éxito que estaba teniendo la serie, en el 2003 se lanzó su primera película, en la cual los villanos viajarían en el tiempo para tratar de derrotar a Kim Possible. En esta conocemos un poco más de los orígenes de nuestros personajes. En el episodio Talento Oculto se hace parodia al famoso vestido de la cantante Björk, que también se le ha hecho referencia en ¿Y dónde están las rubias?, Hannah Montana y Los Padrinos Mágicos. En un capítulo nos revelan que Shigo pertenecía a un grupo llamado el Equipo Go,
cuyos integrantes tienen alias que comienzan con pronombres en inglés. Higo siendo el más masculino, Migo que solo piensa en sí mismo, Wigo que son gemelos y Shigo siendo la única mujer del grupo. En un episodio nos muestran a una banda de chicos llamada Oh Boys, que es una parodia mezclada de NSYNC y los Backstreet Boys. De hecho, los temas que cantan hacen referencia a las canciones más exitosas de dichas bandas. Hello, hello, hello. Can you hear me now? Maybe bye, bye, bye. I don't wanna be a fool for you. I just want it my way. Tell me why it ain't nothing but a mistake. En el capítulo Enfermedad Emocional, a Kim se le pega un aparato que le cambia radicalmente su estado de ánimo. Y en una escena este aparato la pone tan romántica que decide perseguir a Ron hasta el punto de besarlo. Según Steve Loader, el productor de la serie, este episodio fue una especie de prueba para ver cómo reaccionaría la audiencia ante la posibilidad de un romance entre Kim y Ron. En un capítulo, Ron está viendo una caricatura que parodia a Tom y Jerry, y hasta Kim se burla de ella. What channel is this junk even on? En el episodio Draken Rapero se muestra un programa que hace parodia a American Idol. Incluso hasta pusieron una versión animada de Simon Cowell. En un capítulo nos muestran a un grupo que se hace llamar el Equipo Imposible. Sus trajes están basados en la icónica vestimenta de Cíclope en los cómics. En un episodio, un productor decide hacer una película de Kim Possible, y para interpretar a Kim llaman a una actriz llamada Heather, que de manera irónica su voz es hecha por Annalise van der Pol, la actriz que iba a ser la voz de Kim originalmente, y hasta resulta chistoso porque en ese capítulo Heather empieza a hablar con Monique como si fueran mejores amigas, algo que en Stan Raven sí lo serían. La serie tuvo un épico crossover con Lilo y Stitch, en donde Jumba confundía a Rufus con uno de sus experimentos. Pero no lo era, y es que hasta el propio Stitch dice que no es su primo. Como se creía que la temporada 3 sería la última, al final de esta a Kim le pusieron un super traje de combate que la volvía casi invencible. Por supuesto, los escritores tuvieron que resolver esto para la cuarta temporada, ya que de usar ese traje todo el tiempo, los villanos no representarían ningún desafío para ella. Así que se argumentó que el traje estaba presentando algunas fallas técnicas. La cuarta temporada contó con una novedad particular, y es que durante los créditos se agregaba una escena para contar un poco más del capítulo, ya que anteriormente solo se mostraba una imagen. Para esta última temporada, los creadores se enfrentaron ante el desafío de cómo iban a abordar el romance entre Kim y Ron, ya que no querían que se volviera como una telenovela dramática. De hecho, hasta por un momento llegaron a bromear con los fanáticos haciendo parecer que todo fue un sueño. Afortunadamente no fue así, pues al final los creadores lograron apreciar esta nueva dinámica que podían hacer, además de la comedia que podría resultar entre esta nueva relación. En los créditos del primer episodio de la cuarta temporada, Ron llama a Kim en la madrugada para preguntarle qué cosas han pasado de verdad. En una de esas, Ron le pregunta esto. Okay, how about you water skiing over a shark? Hello? Haciendo referencia a la frase saltar el tiburón, término utilizado para referirse a cuando una serie de larga duración cambia su esencia en un intento por mantenerse relevante. En el episodio Agobio Textil, Shigo parece hacer referencia al hecho de que Kim ha estado usando siempre la misma ropa durante las 3 temporadas anteriores. That's what happens when you buy off the rack. I stick with what works. Yeah, season after season after season. Y es a partir de aquí cuando Kim tiene su nueva vestimenta.
Hubo un episodio con temática pirata que fue estrenado el 19 de mayo del 2007, tan solo unos días antes del estreno de la tercera entrega de Piratas del Caribe. Seguramente algunos de ustedes conocerán la fundación Make-A-Wish, que en pocas palabras es una organización cuyo propósito es conceder deseos a niños que tienen condiciones médicas que amenazan su vida. Ahora bien, ella es Caitlin, en su momento 7 años, diagnosticada con tumor cerebral. Su deseo fue aparecer en su caricatura favorita. Por supuesto, hablamos de Kim Possible. Can I have your autograph, Caitlin? Después de 4 temporadas, finalmente la serie llegó a su fin, con el bien y el mal uniendo sus fuerzas para enfrentar a una amenaza aún mayor, y con Ron liberando sus poderes místicos para salvar al mundo. Y fue así como Kim Possible se convirtió en una de las series animadas de Disney Channel que más tiempo ha durado, solo siendo superada por Phineas y Ferb. En la época de los remakes y reboots, ni siquiera las series animadas se salvan de eso. Y es que sí, Disney Channel ha anunciado que están desarrollando una versión live action de Kim Possible. Los jóvenes actores ya están seleccionados. En cuanto al guión, será supervisado por los mismos creadores para garantizar que no se pierda su esencia. A pesar de eso, hay grandes preocupaciones sobre esta adaptación, pues sabemos que al ser una película Disney Channel, su presupuesto es muy limitado, así que parece complicado pensar en cómo lograrán realizar muchas de las hazañas que Kim hacía en la serie, además de que quizás a Rufus lo hagan con CGI, y sabemos que los efectos visuales de estas películas no son los mejores, sin mencionar el hecho de que un ratopín rasurado en la vida real no es precisamente bonito. Así que realmente es un personaje complicado de adaptar. Y quizás la preocupación más grande es que intenten hacerla muy adaptada a nuestros tiempos y llegue a resultar molesta, como ocurrió con el remake de Un Viernes de Locos. Pero bueno, con el tiempo veremos qué tal resulta. Mientras tanto, cuéntame, ¿qué te gustaría ver en esta adaptación? ¿O qué cosas definitivamente no te gustarían? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Luna, André, Alexo y Arance Enríquez. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.